Buenos días queridos hermanos. Aquí estamos para compartir con ustedes una nueva parte de esta serie de fundamentos de nuestra fe. Estamos contentos, estamos agradecidos al Señor porque nos permite ver un poco más de su palabra y sabemos que esto va a ser muy bueno para cada uno de nosotros. La semana pasada pudimos ver cómo Dios se había revelado a través de muchas cosas y de muchas maneras y cómo hoy nos habla por su Hijo. Hoy específicamente vamos a ver la revelación general o natural y qué significa eso para cada uno de nosotros y también por qué el enemigo de Dios está tan interesado en que no suceda. Recordemos que Dios, antes de estar personalmente con Adán y con Eva, ya se había revelado por medio de las cosas creadas. A eso le llamamos revelación natural o general. Después de la caída del hombre en pecado, Dios buscó nuevas formas de comunicarse. Con su pueblo Israel lo hizo a través de su voz, de sueños, teofanías, por medio de una nube de fuego, etc. Así manifestó sus propósitos, su voluntad, su desprecio por el pecado, su justicia y nuestra imposibilidad de salvarnos por nosotros mismos. Esto quedó escrito y se transformó en la revelación escrita de Dios, la cual tenemos hasta el día de hoy. Contiene el anuncio de su venida como Mesías. Dios en persona venía a este mundo y se hizo realidad cuando nació el Señor Jesucristo. Tanto a su revelación en Jesucristo como a la escrita la llamamos revelación especial. ¿Por qué es importante saber esto? Si Dios no se hubiera dado a conocer, nosotros no podríamos haber creído y entonces no hubiéramos podido ser salvos ni tener una relación personal con Él. Viviríamos sin Cristo y sin esperanza. Por medio de la revelación general o natural, o sea, la creación, Dios nos mostró parte de sus atributos y virtudes. Por ejemplo, su poder, su soberanía, el orden, la sabiduría, creatividad, control, perfección, su gloria, su belleza, su provisión, etcétera, etcétera. Por medio de ellas podemos temerle, reverenciarlo, adorarlo. La creación nos muestra que Dios es necesario. Por ejemplo, los que siembran necesitan la provisión de Dios manifestada en lluvias, que no solo riegan la tierra, sino que además la fertilizan. Ellos saben lo que es mirar al cielo por provisión. Todos le necesitamos. Hechos 14, 16 y 17 dice: En el pasado Dios dejó que las naciones hicieran lo que quisieron. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Dios dio prueba de ello, cuidándolos y dándoles lluvias y cosechas a su debido tiempo, para que tuvieran alimento suficiente y estuvieran contentos. Y Hechos 17, 24 al 28 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por eso dice la palabra que ninguna persona va a tener excusa, como lo vimos anteriormente en Romanos 1:20. Por si fuera poco, Dios dejó en nosotros la conciencia, un sentido de que le daremos cuenta. Esta es una ley moral escrita en nuestros corazones. Lo dice Romanos 2, versículo 15. Todo esto nos da certeza de que Dios existe y esta certeza es el primer escalón para que nos acerquemos a Él. Por eso, el diablo
no ha parado en su afán de sacar a Dios de nuestra mirada, borrarlo de nuestras mentes. 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Desde la tentación de Eva, el enemigo logró que el hombre se enfoque más en la creación, el fruto en el caso de Eva, que en el mismo creador o en el mensaje que había dado a través de ese fruto. Hoy, el sexo, que fue hecho bueno, se ha convertido en un dios, acarreando innumerables desgracias a la humanidad. La comida, que tenía el fin de alimentarnos, se transformó en un dios que termina enfermándonos. El descanso se transformó en abulia y desmotivación. El placer personal en egoísmo. Cuando vamos de vacaciones nos enfocamos más en lo que podemos hacer en la naturaleza, diversiones, ejercicios, compras, etc., que en detenernos para observarla y adorar al Creador. Romanos 1:25 dice: cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador. Y encima, por nuestro pecado e inconsciencia, estamos destruyendo y devastando lo que Él creó. Hoy la creación clama esperando ser redimida. Romanos 8:22 dice: todos sabemos que hasta hoy la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Las estrellas creadas para contar el mensaje de Dios fueron tomadas por el enemigo, a través del zodíaco, la astrología, por ejemplo, para transmitir un mensaje mentiroso y convertirlas en objeto de adoración, aún habiendo recibido desde el comienzo una advertencia respecto a eso. En Deuteronomio 4:19 dice: también sean cuidadosos cuando miren al cielo y vean el sol, la luna y las estrellas y se sientan tentados a adorarlos y servirles. A través de mucho estudio, mucha ocupación, horas de trabajo, tecnología, celulares, etc., hemos dejado de mirar al cielo y la maravilla que nos rodea. Evidentemente el diablo ha logrado mucho de su cometido. La ciencia nunca pudo negar la existencia de Dios, todo lo contrario. Los científicos cristianos dicen que poca ciencia te aleja de Dios. Por eso los que más recurren a la ciencia para negarlo son los que menos saben acerca de ella. Saber mucho de ciencia sin duda te hará maravillarte y caer rendido. Como demostramos con el ADN, más que nunca están descubriendo la realidad de un creador. El enemigo disfrazó como ciencia a la filosofía, la cual no es una ciencia, y a través de ella y de su buen nombre, entró en las escuelas y adoctrinó a los niños y a los adolescentes acerca de una tal evolución que no pudo demostrarse y del Big Bang que raya totalmente con la locura. Cuando declararon la muerte de Dios, no es porque tenían pruebas, sino porque declaraban victoria cultural como resultado de lo que ellos habían sembrado en la mente de las naciones. Ellos creyeron que habían podido erradicar a Dios del pensamiento de la humanidad. Como dijimos en un comienzo, el hombre se une a esta guerra porque le conviene no tener un creador al que tenga que rendirle cuentas. Hoy hay una guerra desenfrenada para transformar a nuestros propios cuerpos en algo cada vez más lejano a lo que Dios creó, logrando muchas veces algo horroroso. Llegan a esto a través de las drogas, de llenar el cuerpo de tatuajes o aún afilándose sus dientes. Se ponen expansores que agrandan totalmente las orejas y muchas otras aberraciones. Mujeres que se quitan los senos, y no porque tengan cáncer. Insisten en la idea de que podemos decidir qué somos y no en ser lo que fuimos hechos para ser, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 1:20-28 es clarísimo al hablar de esto. Dice: el ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace.
Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con formas de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Es triste pensar cómo hemos llegado hasta aquí y cuántas veces ni siquiera estamos atentos a este plan macabro. El enemigo de Dios destruye la obra de Dios ante nuestros propios ojos, y lo triste es que muchas veces lo hace con nuestra ayuda. Esto es solo parte de la guerra del enemigo contra la revelación general o natural. Necesitamos saberlo para poder obrar en consecuencia como hijos de luz. ¿Te viste reflejado o reflejada en alguno de estos pecados? Necesitamos volver a Dios. Llegó la hora de la tarea. Te pedimos que escribas con tus propias palabras 4 razones por las que necesitamos entender la revelación de Dios a través de la naturaleza. Y esperamos tu respuesta como siempre. Una bendición y un abrazo y nos escuchamos o nos vemos en la iglesia o la semana que viene. Abrazo.